mes y medio vamos a andar enfocándonos en lo que es más esencial, lo que es la primera alianza con Dios y el hombre, ¿ok? Y eso es en Génesis, ¿ok? Si no podemos entender Génesis, todo lo demás no tiene sentido, ¿ok? Génesis lo dice todo, porque Génesis se está refiriendo a cada uno de los siguientes alianzas que Dios va a hacer con la humanidad. Entonces, aún la última alianza, la sexta alianza, que es Jesús, ¿verdad? Jesús cuando está en la tierra, Él hace la sexta alianza con nosotros. Entonces, da plenitud al resto de las alianzas, especialmente la primera, ¿ok? La séptima alianza es la segunda venida de Jesús. Y después vamos a hablar más de eso, ¿ok? Muy bien. En la última clase nos habíamos quedado que Adán y Eva, bueno, que Adán fue creado, mira quién dibujó usted. Estos niños, seguramente los de la obra de ¿Eso sí era? No sabemos, puede ser un adulto. Muy bien, entonces Adán fue creado y fue creado fuera del jardín, ¿verdad? Sí. Y dice la Sagrada Escritura que fue colocado adentro del jardín y lo movió en una dirección hacia oriente. Muy bien. Creó todo, ¿verdad? El cielo y la tierra. Creó las plantas y todo, los árboles, creó primero a Adán, y ahí está Adán. Los ríos, etc. ¿Cuántos ríos habían en Edén? 4, que se dividieron, ¿verdad? Y estaban encima de una montaña, ¿ok? Durante el break vamos a bajar el screen, les voy a enseñar unos videos para que más o menos puedan, no tienen que imaginarse tanto así, sino para ver una caricatura en español, está muy linda, que enseña toda la historia de eso, ¿ok? Muy bien, entonces creó a Adán y después creó a Eva. Adán en hebreo significa hombre y Eva significa vida. Muy bien, excelente, sí aprenden. Sí se los pega, padre. Muy bien, entonces los creó igual en dignidad, pero diferentes, ¿verdad? Igual en dignidad, pero diferentes. Ok. ¿Pero qué hicieron mal? Desobedecieron. ¿En qué forma desobedecieron? Ahí levanten la mano, él levantó la mano. A ver. Ok, ella comió del árbol de la fruta que no debería, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba ese árbol? Ciencia del bien y el mal. Muy bien. Y también había otro árbol allí, ¿no? Árbol de la vida. Muy bien. ¿Dios también le dijo que no debe de comer de ese árbol? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cómo? Porque no iban a morir. ¿Ok? Sí, el Génesis lo dice, de lo que nos pone tarea, que si comían, que dice vamos a sacarlo porque no hay se coma de ese árbol y no muere. ¿Escucharon? Lo repito, por si acaso. Dijo, hay que sacarlos del jardín, porque si los dejamos allí, van a comer de este árbol de la vida. Mucha gente cree, y fue una de las preguntas que ustedes tenían también, que por qué Jesús los sacó del jardín. Parece malo, ¿no? Ay, qué malo Dios. Pues que no debe ser misericordioso de perdonarlos y dejarlos ahí dentro. Sí, Jesús es la verdad de la vida. No, Él es el fruto de la vida. ¿Cómo? No, Él es el árbol. ¿Que si Él no es el árbol? Bueno, no literalmente, pero el árbol significa la vida, ¿verdad? Por eso le llaman árbol de la vida. Entonces Jesucristo sería el fruto. Ahora ya estamos hablando.
Pero antes de tú ya estás en el Nuevo Testamento, hay que enfocarnos en el Antiguo Testamento. Pero tienes razón, es la conexión, va a ser la conexión. Entonces, pero todavía aún. ¿Por qué lo sacó? Bueno, porque fue justo Dios, ¿no? Si uno desobedece a Dios, pues, en su justicia los tiene que corregir, ¿no? Entonces dice, sal, fuera, y no regreses más. Aún los que leyeron y hicieron su tarea, ya le di más que suficiente tiempo para terminarla, ¿no? Después de sacarlos del jardín de Edén, y lo mandó en la dirección hacia el oriente, cada vez hacia el oriente. ¿Ok? Oriente. Después de sacarlos, ¿qué hizo después Dios para asegurarse que no regresaran? Levanta la mano, por favor. ¿Un ángel? ¿Dice un ángel? Puso varios ángeles Ok. resguardando la puerta. Muy bien. Varios ángeles. Creo que fue muy específico en qué tipo de ángel, ¿no? Querubín. Muy bien. Y querubín en el rango de los 9 ángeles, ¿dónde está en términos de su rango? Segundo. Serafín primero, segundo querubín. Muy bien. Entonces, puso querubines afuera y nomás ahí parados. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ahora tenían que trabajar por su comida. No, estoy hablando de los ángeles, de los querubines. ¿Qué hicieron? Hay un detalle muy lindo. ¿Ah? Detalles por todos lados. Pero, no solamente, sí, pero a través de su espada. Se describe una espada, hermanos, que están dando vuelta a la espada con rayos y fuego. ¿Para qué? Para que no les diera miedo en no regresar. Entonces los ángeles, ¿verdad? Grandísimos, ¿eh? Están felices. Son varios, ¿ok? Más o menos. Y bueno, los ángeles están allá afuera, ¿verdad? Protegiendo y dando un poco espantosos, ¿no? Eran medio espantosos, gigantes y grandes. Mucha gente cree que los querubines eran, mira, muy dóciles, muy lindos. No es como lo enseñan en las películas, ¿verdad? O en las caricaturas, no es así. Si lo describen, tienen 6 alas en total, 3 en ambos lados. Ojos por donde quiera a veces. Algo increíble, asusta. ¿Ah? Aunque son espirituales, no se pueden ver técnicamente, pero si Dios los puso allí, es decir, que a lo mejor sí se podrían ver. ¿Verdad? Y lo puso ahí al propósito. Pero dijo que era luz, fuego y relámpagos y todo. Mucho relato. La idea es para espantarlos. Tanto miedo que tenían que ni querían regresar. Dijeron, no, nos vamos, córrele, hija. Córrele y ni mires para atrás. Entonces, tanto él quiso que ellos no regresaran que puso los querubines. ¿Ok? En su justicia dijo, no, ya no, me desobedeciste, fuera. Pero ¿creen que solamente fue un acto de justicia o también de misericordia? A ver, lo que dijo es misericordia, explica. ¿Cómo fue un acto de misericordia? Porque les iba a enseñar algo más. Les iba a enseñar algo más. Ok, ¿qué les iba a enseñar? A ver, ¿quién sí? Yo creo que porque dijo que si comían de ese árbol morirían. Su misericordia fue ¿Cuál árbol? ¿Este árbol? del árbol de la vida. No, él estaba hablando de este árbol. Él dijo, si comen de este árbol, morirán. ¿Qué dijo de este árbol? No dijo eso. ¿No? Yo creo que su misericordia es porque si comían del árbol del bien y del mal, se iban a morir. Pues ya comieron. Ya comieron, pero como la misericordia es darles vida, en vez de
de que murieran les dejó salir del jardín. Pero ya sí murieron. Sí. Ella tiene razón, pero no lo enfocaba en eso. Vieron de la ciencia, ¿verdad? Entonces, por eso hay convenido del pecado de la desobediencia. Pero Dios dice, no vaya a ser que coma de este árbol. Entonces Dios le provee al hombre una oportunidad nueva. Por eso lo expulsa. Una oportunidad nueva de no comer de este árbol. ¿Por qué? ¿Por qué es misericordia no comer de ese árbol? A ver, acá. Ahí ya habían muerto físico, bueno, era espiritualmente. Espiritualmente, claro. A ver. No sé si esté bien, pero ahí ya estaban fuera del reino. Si ellos comían de ese árbol, iban a vivir por siempre así. Ah, ¿ya lo captaron? Sí. Lo voy a repetir. Ya desobedecieron, ya entró la muerte y el pecado y el desorden otra vez. Aunque Dios había hecho todo desde la nada. Trajo orden al caos, al desorden. ¿Verdad? En Génesis. Pero por desobedecer, entró otra vez. ¿Ok? Entró otra vez. Y dijo, salgan de allí inmediatamente, porque si se quedan adentro, hay la posibilidad de que ustedes comen de este árbol también. ¿Y qué tiene mal este árbol? No tiene nada malo, es bueno en sí. Pero, porque ya están en el pecado mortal, si comen de este árbol, eternamente están condenados. No hay oportunidad de arrepentirse. Porque eternamente van a tener vida, pero vida mortal siempre. ¿Me explico? Como el demonio, ¿verdad? Que escogió y por siempre está condenado. Exacto, pero para él fue un poco distinto porque es solamente puro espíritu. Lo que es puro espíritu solamente elige una vez y eternamente es esa misma decisión. La diferencia al hombre, al ser humano, él, por ser material, tener cuerpo, ¿verdad?, puede cambiar. Pero cuando ya entra la muerte, puede cambiar. Pero si toma de este árbol, entonces permanente eso, como similar como los demonios. ¿Me explico? Entonces Dios dijo, si ustedes comen de este árbol también, ya estando en el pecado mortal, eternamente van a estar en el pecado mortal y así van a morir. Sí. En cierta manera Dios pensó, amo tanto a mi creación que prefiero sacarlos y darles la oportunidad de arrepentirse. Sí. ¿Y cuál era la oportunidad de arrepentirse? Bueno, a través de los sacramentos en el futuro, ¿no? De los mandamientos y todo, uno va cambiando. Toda la historia de la salvación, hermanos, la Biblia es de esto. Se basta en este momento. Dicen, salte, porque si te quedas aquí dentro te vas a condenar eternamente. Y la posibilidad que yo venga, entre en él y salvarte, no podré hacerlo ya. Porque tú ya elegiste vivir eternamente sin mí. ¿Se podría decir, Padre, que los sacó para que puedan vivir eternamente? Sí, no, eternamente no. Porque ya entró la muerte. O sea, para no vivir en el mal, en el pecado. Para no vivir en el pecado eternamente. Eso sí. Entonces ahí es donde da origen el purgatorio. No, en el purgatorio se habla en Macabeos. No, pero no da origen a eso. No, todavía no. Todos vamos a ir al purgatorio. Bueno, no todos. Ojalá que sí fuera. Ojalá que sí fuera. Porque somos pecadores. Pues sí, los peores pecadores van al infierno. Pues claro. Alguien, aunque haya cometido un pecado, Si uno muere en pecado mortal, ¿qué dice la ley de Dios? Vas al infierno. Tú elegiste separarte de Dios, por lo tanto vas al infierno. Si uno toda su vida no hace nada malo, luego de repente antes de morir comete un pecado mortal, ¿dónde cree que va a ir? Al infierno. ¿Pero por qué, Padre, no es justo? El resto de su vida fue bien. Obviamente no fue tan bueno, porque si fue tan bueno, se hubiera permanecido así. ¿Me explico? sí. Solo quiero nada más, tal vez estuve mal informado.
supuestamente cuando uno comete un pecado se confiesa y el pecado es perdonado, pero ya hay una marca. Es distinto eso, sí, claro. Cuando uno ya va a confesión, estamos hablando de fuera de confesión. No hay confesión todavía aquí. ¿Qué? Sí. No, sorry. Así no trabajo. Sí. Ok, en este caso, entonces, sabemos todos que Dios perdona cuando uno se arrepiente. Sí. Y si alguien mata a una persona y se arrepiente rotundamente y no lo vuelve a hacer. ¿Y va a confesión? Y va a confesión, se confiesa Sí. y sigue de ahí en adelante y cometió ese pecado sí de matar Sí. a alguien. Pero hay la posibilidad de ir al cielo, claro que sí. Esa era mi Sí. Pero creo que nos estamos desviando, ¿ok? Quiero enfocarme aquí. ¿Es parte de eso? Ok, muy bien. ¿Pero más o menos entienden? Sí. Entonces, Dios, desde que cometieron el pecado, ya los perdonó. Ah, No se envía que se arrepientan. mira, qué lindo, ¿no? Desde el principio dijo, aunque ya pecaron contra Él, la única cosa que no tenían que hacer es exactamente lo que hicieron. Y aún los perdona inmediatamente. Les perdona inmediatamente. Aún ellos reconocen que están desnudos. Ellos se tapan ¿con qué? Con hojas, etc., ¿verdad? Y después la Sagrada Escritura dice, Dios lo proveyó, taparlos de ropa de piel de animal. Padre, una pregunta. Sí. Sí, los perdonó y toda la cosa, pero aún así les dio una tarea bien fuerte que hasta la fecha estamos pagando. Sí, estamos pagando. A la mujer le vas a tener los hijos con un dolorazo tremendo. Al hombre vas a trabajar porque la tierra es maldita ahorita. La tierra la maldijo, no, de ahí no vas a sacar así rápido plantas ni comida, sino que vas a tener que prepararla. Y por eso digo, los perdonó hasta cierto punto, porque dijo, ¿sabes qué? Vas a tener No, sí perdona, pero cada pecado, hermanos, tiene su efecto, su consecuencia. Por ejemplo, ¿no? si yo dejo esto caer, ¿qué va a pasar? La ley natural dice, se cae, ¿no? Lo mismo el pecado. Pecas, ¿qué es el resultado del pecado? ¿Será la penitencia eso, padre? No, bueno, no, la penitencia es la que te da el sacerdote. El resultado del pecado es la consecuencia. Sí. Yo al orarlo esto, me gusta a mí mucho meditar, contemplar. Yo oía que al hombre el castigo es más bien darle la tarea que no hizo antes de entrar al jardín. Y ya está cultivado todo, ya está hecho todo. Ahora vas a hacerlo tú, para que lo cuides. Y a la mujer, uno puede ver, yo he valorado mucho a las mujeres, porque las madres, yo siempre he sentido que es el amor por sus hijos es el más cercano a ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque el castigo que le dio Dios fue un castigo que le iba a ayudar a valorar la vida, a cuidar la vida, a proteger la vida. Yo siento que más bien que castigo Dios le dio una tarea. Sí, exacto. Parece como un castigo, en parte lo es, porque cada pecado tiene su efecto, su consecuencia. Pero también, hermanos, cualquier desobediencia contra Dios, si es grave, ¿verdad? Y saben que lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, cada desobediencia contra Dios directamente es grandísimo, te separa, mueres. Dices, es como una madre o papá que diciendo a sus hijos, estás muerto para mí. Y no es porque él lo eligió, porque los hijos lo eligieron. Aún es al revés. Son los hijos que diciendo, estás muerto para mí. Es el pecado mortal. ¿Ok? Ahora, claro, ya después tenemos que trabajar, que las mujeres tienen que pasar por un dolor muy fuerte, etcétera, etcétera. Ok,
en comparación de lo que, en la forma que habían pecado contra Dios, el pecado fue peor, hermanos. Mucho más peor. No hay cualquier cosa que ustedes puedan hacer para remediarlo. Es imposible. Su pecado es tan grave que nunca jamás puede ustedes mismos por su propio poder sanarlo. Imposible. Es una ofensa infinita porque ofendieron a un Dios infinito. ¿Me explico? Por lo tanto, el pecado mortal, cada pecado mortal así es. Es una ofensa infinita a Dios, porque Dios es perfecto. Incluso no dice ahí que se escondió porque estaba desnudo. Creo que el castigo más fuerte, si se pudiera ver como castigo, es que el ser humano ahí pierde la relación directa con Dios. Ya, exacto, es el pecado mortal. El pecado mortal, uno elige por sí mismo en separarse de Dios. No porque es lo que están pensando, quiero alejarme de Dios, aunque sería peor si uno piensa así. Pero en cada pecado mortal tiene ese pensamiento en sí, aunque uno lo crea o no. Entonces, eso es el pecado mortal, sí. Donde después de que los expulsó, y más adelante, creo en el capítulo 4 y 5, donde ya nacen ya los hijos, que es Caín y Abel, ¿sí? Y donde ya ofrecen sacrificios a Dios para agradarlo, ¿no? Ya, sí, claro, eso ya después vamos a enfocar. Claro, porque uno después, a través del sacrificio del hombre, de la humanidad, uno dice, toda mi vida voy a ser esclavo de ti, porque ahora tengo que ofrecerte algo y comparado en la forma que te he ofendido, no es nada. Entonces se dice, te ofrezco toda mi vida, Señor. Y aún la Virgen María dice que soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Entonces no hay nada que ella eligió en su vida que fue en contra de la voluntad de Dios. Imagínense, wow, increíble. Pero a nosotros nos hace difícil saber qué es la voluntad de Dios. Sí. Un momento. En la Sagrada Escritura yo marqué algo. Sí. En la 3:22 lo pone. Sí, claro. Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer del vivir para siempre. Sí, va a vivir para siempre, pero no en una forma adecuada. Va a vivir para siempre en una forma desordenada, eternamente separado de Dios, sin la opción, sin la capacidad de poder sanar de nuevo. ¿Okay? Y eso es la misericordia. So, hablamos de justicia, que fue justo que los salieran, y también, pero la misericordia aún va más allá que la justicia, ¿verdad? Porque Dios dice, mira, salgan por el resultado de tu pecado, pero por mi misericordia infinita, salgan aún todavía, porque los estoy salvando, porque no saben lo que se están perdiendo. ¿Ok? Entonces, así como había dicho nuestro hermano acá, Antonio, el árbol de la vida sí es imagen ¿de qué? De Cristo crucificado. No nada más Cristo crucificado. La madera del árbol de la vida, la misma madera de la cruz. Padre, ¿cabe la posibilidad de que Dios, siendo tan bueno con todos nosotros, Él ya tenía todo ese plan que iba a pasar de esa manera? Oh, claro, aquí era nuestro papel aquí, ¿se recuerdan? ¿Dios lo sabe todo? Sí, ya lo sabía. Y no solamente porque ya lo sabía, no es decir que no tienen libre albedrío, ¿verdad? Pero Padre, es medio confuso eso. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo es que ustedes pueden tener libre albedrío aunque Dios ya lo sepa todo? Difícil, ¿no?
Él es de carne libre. Él es que la forma que como piensa el hombre, en general lo mira como si fuera nosotros vivimos en el tiempo, ¿no? Vivimos en el tiempo, por lo tanto es muy difícil para nosotros imaginar que alguien está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo, Él es infinito, ¿verdad? Entonces el pasado, presente y futuro, para Él es lo mismo. No están mirando al mismo tiempo, porque no hay tiempo para Dios. ¿Okay? Fuera del tiempo. Entonces, por lo tanto, Él lo mira como si fuera una película. Mira tu vida, vas a hacer esto. Pum, lo haces. Pero no solamente porque Él sabe que lo vas a hacer, no es decir que no tienes libre albedrío. Es que Él te está mirando. ¿Me explico? Nos habló de la virtud la semana pasada. Sí. La virtud nos da esa oportunidad de ejercer, de irnos a hacer el bien, como ahorita que estamos aquí todos, o estar en otro lugar. Y es el vicio, exacto. Yeah. Y después vamos a hablar mucho más de eso. ¿Okay? Hay una clase que habla de la teología moral, que se va a enfocar todo en eso. ¿Okay? Una pregunta. Yo he escuchado que Dios en su misericordia los expulsó hacia el oriente, porque hacia allá está la salvación. ¿Es cierto? Sí. El principio... mira, está aquí también. Dice Jai. Desde el principio, los teólogos no se ven la razón. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué el oriente? ¿Por qué el oriente? No tenía sentido. Ya después llegó Jesús, Él también viene del oriente, ¿verdad? Aún viene de Jacob hacia Jerusalén. Es interesante. Y luego también más aparte, en la segunda venida, Él también va a venir desde el oriente. Entonces nosotros vamos mirando hacia el oriente para esperar su venida también. Pero si no estamos preparados y tenemos nuestras espaldas, Él viene desde el oriente, no nos estamos dando cuenta. Entonces, de esto voy a hablar mucho más, hermanos, porque empezando en Adviento va a cambiar unas cosas pequeñas en la liturgia. Bueno, son grandes, pero los que no están acostumbrados va a ser algo, sorprendente. Dos cosas va a cambiar. Número uno, va a cambiar, no va a haber instrumentos. ¿Por qué? Porque es tiempo de penitencia. También se usa el mismo color en tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Morado. Se debe de notar la diferencia. Un poco de tristeza, por decir. ¿Ok? En el Adviento también es natural y bueno en practicar mirando también el sacerdote junto con la gente hacia el oriente. Por lo tanto, empezando en las misas diarias, no los domingos, en misas diarias el sacerdote va a andar celebrando no de espaldas, sino mirando hacia Dios en la dirección del oriente también. ¿Por qué? Porque van acostumbrándose el significado teológico. ¿Okay? ¿Qué es lo que significa mirar hacia el oriente? ¿Okay? Y después voy a hablar mucho más de esto, ¿ok? Porque a través de la historia de la salvación, son 7 en total alianzas que Dios tiene con su pueblo, ¿ok? Y este tiene sentido también. 7 significa sello, completo, plenitud, ¿verdad? Perfección, ¿verdad? Entonces, después de a través de las 7 alianzas, ¿ok? Cada vez uno está yendo hacia el oriente. Es hermoso y bello. Sí. Tengo una duda. Dios siempre los fue aventando hacia el oriente y viene de oriente. Sí. Entonces, el jardín de Edén ya estaba en la tierra. Sí. ¿O ya era aquí en la tierra? Sí. Aún se dice tradicionalmente que es muy probable que donde murió Jesús en la cruz es el jardín de Edén. Tradicionalmente es algo bello, ¿no? Aún pensar en eso. En el mismo jardín de Edén, ahí está el árbol de la vida. Está wow. ¿Cómo? Sí, exacto. Muy bien, aquí hay que regresar a Génesis, ¿ok? Me voy a enfocar mucho en esto, hermano, porque es sumamente importante. Génesis habla de todo lo demás, ¿ok? No sabemos. Tenemos una idea, pero no sabemos.
Pero lo importante es la historia en sí. No es una historia nomás de ficción, sino es una historia auténtica, ¿verdad? Bueno, entonces ya salieron y fue por misericordia, ¿ok? Porque si se quedan aquí dentro, entonces ¿qué pasa? Tienen la oportunidad de tomar de este árbol y será peor. Y dijo Dios en su amor y en su misericordia, dice, no regresen. Voy a poner querubines afuera para protegerlo, no para enseñarles lo que están haciendo mal, sino para protegerlos de ustedes, de sí mismos. Porque ustedes no saben lo que están haciendo. Yo tengo que enseñarlos. Y la historia de la salvación es eso, hermanos. La historia de la salvación es Dios enseñándonos en conocerlo. Dios enseñándonos en que no debemos de confiarnos entre nosotros, sino en Él. Mira, creo que miré otro aquí, mire. 67 dice, ¡wow! Increíble, están por donde quiera. Sí. ¿Cabe la posibilidad también que Adán se haya dado cuenta que era necesario la desobediencia para poder llevar a cabo el plan de Dios? No. La pregunta fue que si es posible que Adán se diera cuenta que era el plan de Dios, que él tenía que desobedecer a Dios. No, claro que no. Aunque él tenía el libre albedrío, él no sabía el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es la ley. ¿Cuál es la más alta? ¿La ley qué? Eterna. La ley eterna. Nadie lo sabe. Ni los ángeles. Solamente Dios. La ley eterna está solamente en la mente de Dios. Y nadie más lo sabe. Por lo tanto, ni Adán, ni los ángeles, nadie sabía el plan de Dios. ¿Ok? Y solamente Él sabe el pasado, presente y futuro. Sí. ¿De qué? Que desobedecieron, que les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Sí, pues sí, en parte, ya, claro. Muy bien. Si usted, amigo prudente, puede contestar y si no, pues no. A ver. En el caso de Adán, tuvo la opción del libre albedrío, de la libre voluntad, ¿verdad? De decirle, creo que estuvo muy difícil para él decidir de una manera, ¿obedezco a Dios o obedezco a mi esposa? Pobrecito. Hasta las comparaciones. Hasta Carlota y su esposa dicen, ay, no sé, padre, no sé. Sí, no. Aún, pero es buena la pregunta. Sí, que termine, a ver. ¿Qué nos enseña la iglesia en ese caso si Adán haya dicho, no, yo no voy a probar de fruto prohibido? ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia que haya pasado si también, que haya resultado en este? Si él había dicho que no. Exacto. Interesante. Es imposible en saber. Es imposible en saber porque no pasó así. Pero si fuera pasado, bueno, si la única... él aún todavía sería culpable. Porque si Eva ya había tomado de ese árbol y lo estaba ofreciendo a él no hizo su trabajo de cuidar y protegerla a ella. ¿Okay? Él siendo el hombre, la cabeza espiritual de la iglesia doméstica, que es de la familia, el hecho que él no la cuidó, no la protegió como debería, él también pecó ya. ¿Ok? Muy bien. Creo que, a ver, voy a borrar esto. ¿Preguntas, dudas? Creo que ya en esto, ¿verdad? Padre, pero Adán se quiso zafar porque dijo, la mujer que tú me diste me dijo. Y claro, la mujer dijo, la serpiente. Todo le echando la culpa a alguien más. Muy bien.
Pregunta. Para aclarar acerca del árbol de la vida, como que era lo que tenía antes, que si, bueno, esa es la revelación, que es la imagen de Cristo crucificado. Esa es la traducción. Sí, de eso habíamos hablado, sí, ya había dicho eso, sí. Es el árbol de la vida es representante de Jesús crucificado. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar muchísimo más. ¿Ok? A los que tienen su libro y los que no tienen, compartan por favor. Va en la página. A esta página, por favor. Es en el principio, casi al inicio del libro. ¿Reconocen esta imagen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparte de en el libro. En el Vaticano. Específicamente, ¿dónde en el Vaticano? En la Capilla Sistina. Muy bien. ¿Quién la pintó? ¿Miguel qué? Miguel Ángel. Muy bien. Miguel Ángel la pintó. Ok, hay que mirarlo bien, hermanos. Es tan hermoso, tan bello. Muy bien. No se escandalicen porque están desnudos, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí, hermanos, originalmente, ¿qué notan aquí en esta imagen? Por favor, levanten la mano. ¿Qué notan? Principio de la vida, ok. Dios, nuestro Padre Dios, está haciendo todo su esfuerzo por llegar hacia el hombre. Y el hombre está como muy... Excelente observación. Este es el eje de lo que quería hablar. Lo más importante de lo que quería hablar. Pero antes de llegar a eso, ¿notan algo? La mujer, ¿dónde está? Eva. Atrás de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Levante la mano. ¿Porque tiene miedo a ella? No. ¿Porque es vida? No. Se siente protegida. ¿Y qué está haciendo Dios? Protegiéndola. Es decir, Dios está haciendo algo que Adán no hizo, no cumplió. Pues claro. Claro. Entonces, Dios está haciendo algo que Adán no cumplió. Adán no protegió. Y Dios ahí está protegiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, inicialmente cuando Miguel Ángel pintó esta imagen de Dios, pero primero los teólogos no querían que se pintara. Dijeron, no, algunos dijeron que no, es imposible, no podemos pintar a Dios, que es puro espíritu, que este que lo otro. Dijeron, no. Y los otros cardenales dijeron, no, sí, hay que hacerlo. Entonces, al inicio, cuando lo pintaron, Adán tenía el dedo completamente extendido. Y los cardenales entraron y el Papa dijeron, algo está mal ahí. No, corrígelo. Porque es Dios, como había explicado acá, es Dios que tiene los dedos completamente extendidos y la dan así. Cae corto, ¿no? Como que intenta, como que quiere y dice no. Al final dice, ¿Ven eso? ¿Qué significa eso? Quiere, pero no puede, sí. El Señor siempre, nuestro Padre Dios, siempre está en la búsqueda de nosotros. Ándale, muy bien. La tibieza de la humanidad y la infidelidad hacia Dios. Amén. La debilidad del hombre. Pero no, Dios no nos hizo débil. Es a través del pecado que nos hace más y más débil. Cada pecado, no importa qué tan grande o pequeño que sea, nos hace más débil en la vida. Y nos hace más difícil para llegar al cielo. No es decir que es imposible, sino que es más difícil. Por ejemplo,
So, yo quiero correr un maratón, 26.2 millas. Ya lo he hecho 2 veces ya, pero gracias a Dios. Pero imagínense si no me preparo para nada y meses antes estoy comiendo por McDonald's. A lo mejor puedo hacerlo y muy, muy despacio, pero no va a ser igual. Pero si me preparo todos esos meses, como bien, duermo bien, etc., ¿qué me va a pasar cuando ya llegue el evento? Va a estar en forma, voy a estar mucho más mejor, ¿no? Lo mismo, hermanos, lo mismo es en la vida espiritual. En la vida espiritual, el hombre tiene que hacer el esfuerzo para tratar de ser mejor. Entonces, aunque ya Dios nos sacó de Edén, Él nos va a dar una oportunidad de poder regresar a Él. ¿Ok? Muy bien. Nada más acerca de la fotografía esta de la pintura. Aquí yo veo como que la mujer es más temerosa al castigo de Dios. Temerosa no. Técnicamente la palabra será débil. Pero no débil es decir que es peor. No. Es que, por ejemplo, es como tuviera algo muy dócil, algo muy que es delicado. Si tienen vidrio o algo, se tienen que sensible, ¿verdad? Porque es tan precioso que se tienen que proteger, ¿verdad? Y por eso es débil en ese aspecto, ¿verdad? Se debe de proteger más. Y el hombre generalmente es más fuerte, no le importa si lo golpean, todavía está bien, él sigue adelante, ¿verdad? Pero la mujer, porque es más dócil, es más sensible, etc., entonces le afecta mucho más las cosas y piensa diferente. Entonces el hombre debe ser más fuerte para proteger. Y por eso el hombre, cuando no es fiel, ¿verdad?, a su deber de proteger a su propia esposa, entonces, ¿qué pasa? Ella también sufre. La mujer se refugia en Dios. Ándele. Aunque los dos deben de tener refugio en Dios. Porque también la mujer peca, ¿eh? ¿Quién fue la primera que le ofreció la fruta? Bueno. Hay que ser claros, ¿no? Cuentas claras, amistades largas, como dice. Muy bien. Tenemos 10 minutos antes del break, ¿ok? Hay que empezar capítulo 1, página 6. Los que tienen su libro. Y los que no tienen, por favor, compartir. Y vamos, el micrófono, ¿dónde está? Acá está. ¿Sí sirve ya? Test. ¿O quieren tomar break ya? Sí. ¿No, todavía no? No, padre. Excelente, sí me gusta. ¿Sí? ¿Break? No, ok, todavía no. Tenemos 10 minutos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien que quiere leer capítulo 1, por favor? Allá. Mario, allá. Capítulo 1. La revelación de Dios. Capítulo 1 es ¿qué es la Biblia? ¿Ok? ¿Qué es la Biblia? Ok. Lecturas previas. No, eso no. Lo demás ya. La revelación de Dios en Jesucristo se transmite mediante la fuente común de las Escrituras y la tradición. Pausa. Escrituras y tradición. ¿Qué es tradición, hermanos? ¿Actos qué? Ok. Lo que recibieron de los apóstoles. Lo que recibieron los apóstoles. Algo que se transmite oralmente. Algo que se transmite oralmente.
Un dogma de fe, excelente. Lo que oímos, lo que predicamos, sí. Las verdades que tiene la iglesia. Que no fueron escritas. Muy bien, excelente. Ok, eso es todo lo que significa tradición. Ok, adelante. La tradición incluye las escrituras, que son expresión privilegiada de la tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. Pausa allí. Donde dice ahí DV9 es Dei Verbum, la encíclica de Dei Verbum. ¿Ok? So, los que son parte del grupo de Verbum Dei, de ahí viene, más o menos. ¿Ok? Pero es al revés. Muy bien, sigue por favor. La palabra de Dios, transmitida por escrito o en forma oral, solo puede ser interpretada auténticamente por el magisterio de la Iglesia. Pausa. ¿Qué es el magisterio? Levanta la mano. Son el Papa y los cardenales. ¿Los qué? El Papa y los cardenales. Ok. Pero ¿qué es en sí? No quién, sino qué. ¿Una qué? La iglesia consagrada. Ok, más o menos. ¿Alguien más? Magisterio. ¿Cómo suena la palabra? A ver, ¿qué? De enseñanza. ¿Cómo? A ver, ok, eso es quién, pero estoy diciendo qué es. Pero tú decías... Los maestros, ok, son muy bien. Voy a escribirlos, ok. Son tres cosas. Una es escritura, Sagrada Escritura. Dos es... Vamos a hacer así mejor. Dos es tradición. Tradición. Tres, magisterio. La Sagrada Escritura es ¿qué? Palabra de Dios. Muy bien. Tradición. Que aquí contienes Antiguo y Nuevo Testamento. En total son ¿cuántos? 73 libros. Muy bien. Muy bien. ¿Y tradición qué significa? Lo que fue enseñado, transmitido oralmente. No necesariamente escrito. Escrito. Muy bien. ¿Magisterio qué es? La enseñanza de la iglesia. O en sí se dice la iglesia como maestro. ¿Ok? La iglesia contiene tres. Sin la iglesia no hay Sagrada Escritura, hermanos. ¿Ok? No como los hermanos separados en la fe, ¿verdad? Que nosotros tenemos los libros, ustedes agregaron otros libros más. No, hermanos, ustedes quitaron. ¿Ok? Quitaron 7 libros. Vamos a hablar más de eso también. Tradición. Aún se lee en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, dice, y muchos más, Dios hizo muchas más cosas que no están escritos en este libro, porque si no, no cabieran en la tierra, no serían suficientes. Ya. Entonces, muy bien. Transmitido oralmente, no necesariamente escrito. Pero aún tiene poder. ¿Ok? Porque antiguamente mucha gente no sabía leer y solamente era transmitido de historias, de memoria. ¿Ok? 3. Magisterio. La iglesia como maestro. Por lo tanto,
Si yo estoy leyendo la Biblia, una persona dice, bueno, a mí me dice esto, que si uno se muere va directamente al cielo. Ay, mira qué lindo. Qué fácil para ti, ¿no? Muy bien. Pero la iglesia que dice, no, hermano, así no es. Si lees todo en el contexto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vas a saber la diferencia del infierno, purgatorio y el cielo. ¿Ok? Y la iglesia te dice las condiciones también. O sea, la iglesia nos está enseñando a través del magisterio. Es decir, nos está enseñando cómo interpretar adecuadamente la palabra de Dios y la tradición. ¿Ok? Sí. Por eso dice en Hechos de los apóstoles dicen, nosotros nos haremos cargo del ministerio de la palabra. Exacto. Dejan a los demás las demás cosas. Exacto. Y después Felipe es llevado por el Espíritu a explicarle al etíope, eunuco. O sea, como enseñándonos, ¿no? Que Claro. sí podemos leer la Escritura, pero para poderla entender necesitamos un maestro. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, así trabaja la iglesia. ¿Okay? La iglesia tiene que tener esos tres. Cualquier otra religión no tiene esto, hermanos. No lo tienen bien definido. ¿Okay? La iglesia sí. La iglesia no va en contra de la ciencia, no va en contra de la razón tampoco, es imposible. ¿Okay? Todo tiene sentido, todo tiene razón. Que encontraron que supuestamente habían encontrado la Biblia o el libro de Judas Iscariote. Ay, por favor. Que lo encontraron, que que el otro, y la iglesia católica lo está escondiendo. No, es falso. Que María Magdalena también escribió su libro, mira, que era novia con Jesús. Like, wow, qué blasfemia. Y de ahí que sacaron la película de Da Vinci Code, el código de Da Vinci, ¿no? Pero es falso también. Entonces, cuidado lo que leen, cuidado lo que escuchen. Porque no todo lo que leen es correcto, no todo lo que escuchan, especialmente que en YouTube, no es correcto, ¿ok? Seguramente ya van a mandar cortando mis videos y diciendo que el padre dijo esto. Como lo hacen al padre Luis Toro y a Toro Conejo y todos los demás, ¿verdad? Así lo hacen. El pobrecito, sí. Ahí está la importancia, ¿no? de que la iglesia sea maestro. O sea, podemos leer y escuchar, pero todo debemos consultar con el maestro. Exacto. ¿Es cierto o no es cierto? Exacto. Y aún, de nuevo, y no solamente porque el sacerdote lo dice, sino él debe de enseñar lo que está escrito. Él debe de enseñar el magisterio. Si el sacerdote está enseñando su opinión, para de ser maestro. Es mal maestro. ¿El sacerdote se puede equivocar, sí o no? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿qué dice San Pablo? Ojo al quien enseña. Porque él va a ser juzgado mucho más en la vida. Sí. ¿Cómo? ¿Me puede definir qué? Lección divina. Vamos a hablar más de eso después. ¿Ok? Escríbelo. No, anótalo. Pero tengo una página que después les voy a dar. ¿Ok? Muy bien. Si puedes terminar el párrafo, por favor. La escritura, la Biblia, tiene que ser leída y explicada en la iglesia. La Biblia contiene la palabra de Dios, inspirada y sin error. En 73 libros nos muestra la historia del plan de Dios para nuestra salvación, empezando por la creación del mundo y terminando con los inicios de la iglesia. Junto con las enseñanzas de la iglesia, la Biblia nos dice lo que necesitamos saber para salvarnos. Pausa allí. Ok, muy bien. Inspirada y sin error. No se equivoca, jamás se equivoca. ¿Ok? Pero padre, Mateo dice esto y Marcos dice esto. Aún no se equivoca. No se equivoca. Es sin error. Es decir, nunca se contradice. ¿Ok? Jamás. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos que cambiar de saber cómo entenderla bien porque no tiene error. ¿Ok? ¿Qué significa inspirada? Es enseñada por el Espíritu Santo. El apóstol es enviado, pero no es hasta que no llega el Espíritu Santo que, como dijo Jesús, les explicará todo lo que no han entendido. Exacto. Esa es la explicación, que les
Pero el Antiguo Testamento, todavía Dios no había enviado el Espíritu Santo, ¿o sí? Ay, padre. A ver. Es un camino de enseñanza, ¿no? El ser humano empieza escuchando a Dios y no todos. Ok. Sí. El profeta escucha al Espíritu y va y lo envía, y el profeta es la voz de Dios. Es a través de los dones que Dios da a ciertas personas en la historia de la humanidad para que a través de ellos la historia de salvación se vaya desarrollando. ¿Okay? Que es distinto cuando ya recibimos el Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Y es una forma distinta. Exacto, exacto. Los profetas profetizaban por medio de los ángeles, ¿no? Algunos, pero en sí era directamente con Dios, ya. Muy bien. Creo que hay que tener una pausa, ¿ok? Usa en el baño. Voy a enseñar un video, ¿ok? No quiero... por su tarea, en la siguiente clase, aunque vamos a tomar un break y regresar, su tarea va a ser terminar de leer todo capítulo 1. Capítulo 1 de este libro, ¿ok? Y si no lo han llegado, que agarren copias de alguien más, ¿ok? Solo leer capítulo 1 de este libro, ¿ok? La tarea. Muy bien, hay que tomar un break.